Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemáticas con la actividad Identificamos fracciones equivalentes. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a representar porciones de un producto con fracciones y a identificar sus porciones equivalentes. ¿Y qué debo de tomar en cuenta para lograrlo? Para lograrlo debo aprender a representar fracciones de manera gráfica. Debo identificar fracciones equivalentes en situaciones cotidianas y debo explicar el procedimiento de comparación empleando en la resolución de las situaciones de equivalencia. ¿Y qué necesitaré? En esta actividad necesitaré los siguientes materiales: lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso. Iniciemos. En esta actividad te invitamos a representar las fracciones con rectángulos de papel o cartulina. Corta varios rectángulos iguales. Pueden ser del largo de tus hojas del cuaderno. Estos rectángulos los doblarás en 2, 4, 8 partes o más, según se indique en las situaciones que se presentarán. Observa la porción total del queso. Esta porción de queso entero lo dividirás en 2 partes iguales y obtendremos medio queso en cada una de las partes. Desarrolla. Andrei compró medio molde de queso paria y 2/4 de molde de queso mantecoso. Don Fabián lo atendió rápidamente y le entregó los productos. Andrei, al recibirlos, empezó a comparar los tamaños y lució algo confundido. Luego se produjo la siguiente conversación. Fabián, ¿sucede algo? ¿No está conforme con su pedido? Andrei, pensé que recibiría más cantidad de queso mantecoso que de queso paria, pero veo que son la misma cantidad. Todo está bien. Me confundí al realizar el pedido. ¿Cómo comprobar que las 2 porciones de queso son equivalentes? Elabora una lista de porciones de queso que tengan el mismo tamaño. 1. Representa con los rectángulos las porciones de queso que compró Andrei. Dobla por la mitad un rectángulo y en 4 partes iguales el otro. Aquí en este esquema vamos a representar las porciones del queso paria. Y en la otra parte vamos a representar las porciones que compró Andrei del queso mantecoso. Observemos el queso paria. Esa parte es la porción de queso que compró Andrei. ¿En cuántas porciones se partió el queso? El molde de queso paria se partió en 2 porciones, así como estamos observando en la imagen. Ahora, ¿cuántas porciones compró Andrei? Andrei compró una porción. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró una parte de 2 porciones, es decir, compró medio molde de queso. Ahora observa la gráfica. De esta gráfica que tenemos, aquí tenemos el molde completo del queso paria, pero como Andrei compró solo una porción de las 2 porciones que había, podemos decir que Andrei compró medio molde de queso. Ahora veamos qué parte compró del queso mantecoso. Primero dibujaremos las porciones en las que se partió el queso mantecoso. ¿Lo recuerdan? Muy bien. El queso mantecoso se partió en 4 partes. De estas partes que estamos observando en la imagen, ¿cuántas porciones compró Andrei? Andrei compró 2 porciones. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Muy bien. Andrei compró 2 de 4 porciones, es decir, compró 2/4 de queso.
Ahora grafica la porción de queso que compró Andrei. Veamos, aquí tenemos toda la porción del queso mantecoso. Como Andrei compró las 2/4 partes, quiere decir que compró esta primera parte y esta segunda parte. Estas 2/4 partes que estamos observando es la porción de queso que compró Andrei. Solo compró 2 partes de las 4 que había. 2. Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino, partido en 8 partes iguales. Ahora desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. ¿Qué fracción del molde de queso paria debe pedir? Observemos el gráfico, queso andino y queso paria. A. Observe en la tabla cómo se han representado las porciones de queso que compró Andrei. Luego emplea los rectángulos y representa gráficamente la cantidad de queso paria que debe comprar. Observemos la gráfica, queso andino. Andrei compró 3 partes de las 8 porciones de queso andino. Ahora que observamos la gráfica, ¿qué fracción del molde del queso representa cada porción? Cada porción del molde de queso representa 1/8 de queso. Ahora observemos la gráfica del queso paria. Estamos observando muy bien. Este queso está dividido en 16 partes iguales. Ahora, ¿qué fracción de molde de queso representa cada porción? Ya lo sabemos, ¿verdad? Cada porción del molde de queso representa un 16ª parte de queso. ¿Y qué cantidad debe pedir? Veamos. Para saber cuántas porciones de queso paria debe comprar Andrei, debes colocar los rectángulos de la siguiente manera. Como estamos observando en la imagen, hay 16 partes de porciones del queso paria. Y del queso andino tenemos 8 partes iguales. Ahora Andrei compró 3 de las 8 partes que había de queso andino. Solo 3 de 8 partes es lo que compró Andrei. ¿Estás observando la gráfica? Aquí tenemos la porción del queso andino, que son 3 partes de 8. Y aquí tenemos la porción de queso paria que compró Andrei, que vienen a ser 6 partes de 16 que había del queso paria. En la gráfica se observa que una porción del molde de queso andino equivale a 2 porciones de queso paria. Estás observando en la gráfica, aquí tenemos una porción de queso andino equivale a 2 porciones del queso paria. Por lo tanto, Andrei debe pedir 6 de las 16 partes del molde del queso paria. Queso andino. Porciones compradas por Andrei. Recordemos que Andrei compró 3 de 8 partes del queso andino. Ahora lo decimos en fracción. Si lo decimos en fracción, diremos que Andrei compró 3/8 partes del queso andino. ¿En cuántas porciones se partió el queso? El queso se partió en 8 porciones iguales. Entonces podemos decir que Andrei compró 3/8 del molde de queso. Ahora veamos el queso paria. Las porciones compradas por Andrei del queso paria fueron 6 de 16ª partes del queso paria. ¿En cuántas porciones se partió el queso? Muy bien. El queso se partió en 16 porciones iguales. Entonces podemos decir que Andrei compró
6 de las 16avas partes del molde de queso. Como ambas porciones son del mismo tamaño, entonces igualamos las cantidades. 3/8 partes es igual a 6 16avas parte. Recuerda, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. 3. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 3 porciones de 1/8 de queso paria y una porción de medio queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? A. Representa gráficamente las porciones de queso que tiene Don Fabián con los rectángulos. ¿A cuántos octavos equivale la fracción de 1/2? ¿Estás observando? Muy bien. Aquí tenemos medio molde de queso y este medio molde de queso es igual a 4/8. Entonces, si decimos ¿a cuántos octavos equivale la fracción 1/2? Podemos decir que medio molde de queso equivale a 4/8. Une las porciones que tiene Don Fabián en un solo rectángulo. Si unimos las porciones que tiene Don Fabián en un solo rectángulo, diremos Don Fabián tiene 3/8 partes de la porción de queso paria y tiene media porción del queso mantecoso. Ahora, estás observando, aquí podemos decir que un medio de queso es igual a 4/8. Están observando en la gráfica, veamos el tamaño. Un medio es igual a 4 partes de 8. Porción que falta para completar el molde de queso, ya lo sabemos, ¿verdad? Claro, la porción que nos falta corresponde a 1/8. ¿Qué fracción falta para completar el molde de queso? 1/8. Reto número 1. Don Fabián tiene moldes iguales de queso. El primero está dividido en 4 partes iguales. El segundo en 8 partes iguales. Si vende una parte del primero y 3 partes del segundo, responde. ¿A qué parte de todo un molde equivalen las porciones vendidas? ¿Cómo sabe Don Fabián qué parte de un molde ha vendido? Representa con los rectángulos cada uno de los quesos y sus porciones. Observemos nuevamente la gráfica. Aquí tenemos las 4 partes iguales que tiene del primer queso. Y también observamos las 8 partes iguales que tiene del otro queso. Ahora nos dice que Don Fabián ha vendido la primera parte del primer queso, es decir, ha vendido una parte de las 4 partes que había. Ahora, ¿cuántas porciones de 1/8 se necesitan para tener una de 1/4? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya lo sabemos, ¿verdad? Lo estamos observando. Claro, para obtener 1/4, que es la parte que está arriba, debemos de conseguir 2 porciones de 1/8. Entonces, nuestra respuesta sería: se necesita 2/8 para tener una de 4 partes. ¿Qué parte de un molde entero vendió? La parte de un molde entero que vendió Don Fabián son las 2/8 partes, que equivale a 1/4. Por eso podemos decir que 1/4 es igual a 2/8. Esta es la parte que se vendió del primer queso. Ahora sigamos. Parte que se vendió del segundo queso. Del segundo queso se vendió 3/8. 3 partes de 8. Y también podemos observar la parte que no se vendió. Ahora podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo sabe Don Fabián qué parte de un molde ha vendido? Muy bien.
Lo primero que debe hacer es sumar las porciones de un octavo. Y si sumamos las porciones de un octavo, nos daremos cuenta que nos da como resultado 5 octavos. ¿Están observando en la gráfica? Muy bien. Entonces diremos que don Fabián vendió 5 octavos de queso. Reto número 2. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 2 porciones de un octavo de queso paria y una porción de medio queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Primero representa con los rectángulos que elaboraste en la actividad anterior las porciones en que se divide cada queso. Observa la gráfica. Ahora junta las porciones que tiene don Fabián en un solo rectángulo. Aquí podemos decir que un medio es igual o equivalente a los 4 octavos de queso mantecoso. Ahora también podemos observar en la gráfica a los 2 octavos del queso paria. Y finalmente podemos observar la cantidad que falta para completar el molde. Ahora responde las preguntas. ¿Qué fracción falta para completar el molde de queso? Ya lo sabemos, ¿verdad? Claro, la cantidad que falta para completar un molde de queso corresponde a 2 octavos. ¿Cómo resolviste el problema? Explica. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo con recursos diversos e interesantes como los siguientes. Puedes desarrollar tu cuaderno de trabajo del área de matemática, las páginas 65, 66, 69, 70 y 71. Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Representé fracciones de manera gráfica, identifiqué fracciones equivalentes en situaciones cotidianas, expliqué el procedimiento de comparación empleado en la resolución de las situaciones de equivalencia, lo logré, lo estoy intentando o qué necesito mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos.